Bienvenidos a la consulta. Nuestro invitado de esta consulta es el ex senador, ex ministro de Defensa, Rafael Pardo, y también precandidato a la presidencia de la República. Seguramente participará en la consulta liberal de junio con otros candidatos que ya han estado aquí, entre ellos Alfonso Gómez Méndez, seguramente Piedad Córdoba. Bienvenido, doctor Rafael Pardo. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo está? ¿Cómo va su trabajo político? Bien, dándole, toca trabajar mucho, viajar mucho, hablar con mucha gente. Esa es parte digamos, de la tarea política y como tenemos la idea de que haya una consulta para escoger candidato liberal el 7 de junio, pues estamos a 4 meses y eso ya es un tema muy intenso. Usted que está recorriendo el país, ¿cómo siente el panorama? ¿Cómo ve a la opinión pública frente a su candidatura, frente a una candidatura liberal, frente al presidente Uribe, frente a la oposición? ¿Cómo está el ambiente? Hay una incertidumbre grande, es decir, la gente no tiene claro las reglas, no tiene claro qué pasa con el presidente. Una semana está en una cosa, otra semana en otra. Por eso me parece que lo más razonable que ha hecho el Partido Liberal es tener sus propias reglas independientemente de qué pase con el uribismo. Pero la gente en general tiene un nivel grande de incertidumbre sobre cuál es el panorama político futuro. Vamos a presentar un perfil del doctor Rafael Pardo y ya continuamos en esta entrevista. Rafael Pardo Rueda es un líder político y economista de la Universidad de los Andes. Estudió planeación urbana y regional en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, y relaciones internacionales en la Universidad de Harvard. Fue investigador y profesor de la Universidad de los Andes durante 9 años. Pertenece al Partido Liberal Colombiano y en su amplia trayectoria política ha ocupado importantes cargos como senador de la República. Rafael Pardo lideró el debate nacional sobre la Ley de Justicia y Paz, igualmente la reforma a la Ley 100, la Ley de Seguridad Ciudadana y Rural de régimen semiparlamentario. En su primer cargo público como director del Plan Nacional de Rehabilitación construyó el programa de desarrollo rural más importante que haya tenido el país, el cual representó el 14% del presupuesto de inversión nacional entre 1988 y 1991. Fue ministro de Defensa Nacional entre 1991 y 1994 en el gobierno del presidente Gaviria. Posteriormente fue asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos entre 1996 y 1997. En 1998 y hasta 2001 se desempeñó como director de algunos noticieros nacionales. Para las elecciones legislativas de 2002, Pardo fue elegido senador por el movimiento Cambio Radical hasta el año 2006 y actualmente es precandidato por el Partido Liberal a la presidencia de la República. Continuamos con Rafael Pardo. Entonces el ambiente en la calle es de incertidumbre. De incertidumbre en parte pues porque los nubarrones económicos están llegando cerca de nuestras costas y porque no hay claridad en la política, no hay claridad digamos, en las reglas. Todas las semanas aparece una propuesta distinta de parte del gobierno, que Uribe va a ser senador, que no, que van a prorrogar a 2 años más, que no, que va a ser reelegido, que hay referendo, que no hay referendo. Eso me parece que genera un ambiente de incertidumbre que es evidente en las regiones del país. ¿Cuál debe ser el escenario, a su juicio, en el que el presidente participe o no participe? ¿Cuáles deben ser esas reglas de juego para quitar la incertidumbre que existe hoy en día? Pues lo primero es decir qué es lo que quiere. Yo creo que eso ha sido, digamos, uno de los elementos intencionales, por supuesto, del gobierno para manejar su coalición. Mantener un nivel de ambigüedad, digamos, grande. Los propios candidatos uribistas no saben qué hacer, no saben si Uribe va a ser candidato, si no va a ser candidato, si va a dar referendo, si no va a dar referendo. Por eso yo creo que nosotros tenemos que marcar ese un camino independientemente de qué pase con el uribismo. Jugar con las reglas de hoy es que no hay reelección para el 2010. O hay, o sea, no nos gusta la reelección, a mí no me gusta una reelección indefinida, no, me parece que ha habido elementos muy graves de abuso de poder y una nueva reelección los acrecentaría. Pero nosotros como partido que no está en la coalición de gobierno, que estamos en oposición,
pues vamos a tener candidato, vamos a tener nuestras reglas, programa, candidato único, y vamos a estar en la elección del 2010, esté el presidente Uribe o no esté en el tarjetón electoral. ¿Cuál cree que va a ser el tema que va a dominar la campaña del 2010, la economía o la guerra otra vez? Pues yo creo que el gobierno buscaría que fuera de nuevo la guerra, buscaría refarquizar la agenda, o sea, volver a que las FARC sea el coco. Usted lo ha visto estos días en columnas, en editoriales, diciendo, cuidado, hay unos tipos que quieren la paz y eso es ayudarle a las FARC, ojo que hay unos idiotas útiles de la subversión, o sea, refarquizar la agenda, por supuesto, conviene a los intereses del Pero gobierno. ¿por qué? Serían 8 años de guerra contra las FARC sin resultados claros y podría devolvérselo en contra. Es un poco lo de Bush con Irak que Sí, le pero salió al revés. yo creo que en lo que juega el gobierno es en producir el temor de que las FARC no han terminado. Hace 6 meses el ambiente era, se acabaron las FARC. Incluso asesores del gobierno decían, no, las FARC ya no existen, son 3 grupitos ahí sueltos. Empezaron a hablar del tema de posconflicto, de buscar mecanismos, digamos, en los cuales ya el tema no eran las FARC. Evidentemente estaban exagerando, estaban sobredimensionando, digamos, unos resultados militares que fueron importantes, pero por supuesto las FARC sigue teniendo un poder de desestabilización no despreciable. Han sido golpeados, pero no a un nivel en el cual dejen de existir. Esa es la realidad. Esa es la realidad, pero ahora el gobierno mismo está diciendo, cuidado, ahí están. El presidente Uribe usa una frase que es, la culebra no está muerta, pero esencialmente me parece que es volver a la agenda que le ha significado al gobierno, digamos, un éxito en el control político del país. ¿Por qué no se le devolvería en contra si el ciudadano que ha pagado sus impuestos, los empresarios, el impuesto especial de patrimonio, ahora que tenemos casi 600.000 soldados y policías, 6.000, 7.000 millones de dólares al año en la guerra contra las FARC y no hay resultados, ¿por qué eso no se le devolvería en contra al presidente? No, pues no se le ha devuelto. Yo creo que lo que busca el gobierno es mostrar, tenemos que seguir. Incluso los que están ahora de uribistas planteando fórmulas para la reelección presidencial dice, estamos casi por terminar, hay que dejar al presidente terminar su tarea. Es decir, no es reconocer el fracaso desde el punto de vista de ellos, sino es decir, falta poco por cumplir. Yo creo que en eso el país pues tiene que entender que por supuesto el tema de la subversión y la violencia sigue siendo un tema central, pero no es el tema, digamos, en el cual únicamente el presidente Uribe sea el único que sea capaz de manejar esa situación. Ese es el tema que, en mi opinión, tenemos que mostrar en esta campaña quienes aspiramos a ser candidatos y a ser presidentes de Colombia, y es el tema en el cual la violencia y la lucha contra las FARC es muy importante, pero no es todo. Aquí hay temas muy importantes que no se han abordado, que se han dejado de lado, que se han dejado, digamos, en temas secundarios, incluso se han profundizado por darle prioridad al tema de que las FARC es el único problema. Como el tema económico, por ejemplo. Como el tema de la equidad. Yo diría que el tema de equidad es un tema fundamental en la vida colombiana. Y el tema de equidad ha sido absolutamente descuidado, y este es uno de los países más desiguales de América Latina, que es el continente más desigual del mundo. Precisamente, sí, el gobierno insiste en farquizar la agenda del 2009 y 2010 en un contexto de crisis económica como la que está empezando en el país y en el mundo es muy fuerte. ¿No será que el ciudadano prefiere a alguien que le dé soluciones de equidad, que le garantice más plata en su bolsillo y no un presidente que le garantice más gastos? Una cosa tiene que ver con la otra. Solamente con éxitos militares, que los ha habido, importantes, y que ojalá los siga habiendo, no se va a acabar el tema de violencia ni el tema de guerrilla en Colombia. Mientras haya de los 12 millones de colombianos que viven en el campo, 400.000 jóvenes cada año que no tienen oportunidades ni de terminar su secundaria, ni de ir a universidad, ni educación superior, ni posibilidades de empleo digno, pues va a haber muchos jóvenes que no tienen alternativa distinta que ir a cultivos ilícitos o a grupos paramilitares o a grupos de guerrilla, porque yo creo que solamente el éxito militar no puede sostener el fin de un conflicto. Se necesita una política de desarrollo regional muy fuerte hacia las regiones en las cuales no hay oportunidades para los colombianos. Y ese es un tema de equidad.
¿Y qué haría usted como presidente para buscar llevar el Estado a esas mecanismos de zonas? equidad, Por ejemplo. de equidad. Por ejemplo, en el tema de acceso a la educación. Estar en Bogotá para un joven de 16 o 18 años significa el doble de posibilidades de ir a la universidad que si está fuera de Bogotá. 4 veces más que si vive en el campo. Y 6 veces más si es hombre y no mujer. Por lo tanto, hay temas de equidad que son fundamentales. ¿Por qué? Porque es que yo creo que Colombia tiene que ser una política de pacificación independientemente de que haya o no haya diálogos con la guerrilla. No podemos hacer depender la justicia social o la reforma agraria o temas, digamos, de equidad en el campo a que haya diálogos con las FARC. Yo creo que Colombia lo tiene que hacer como un mandato político, como una necesidad para con los colombianos que viven en esas regiones. Y yo creo que ahí es necesario un programa de desarrollo regional muy fuerte en esas zonas, que busque mejores oportunidades para la gente que vive en esas regiones. Aquí estuvo un candidato contrincante suyo, que es Alfonso Gómez Méndez, y le atribuía parte de la responsabilidad de la generación de esos muchachos campesinos que van a la guerrilla, al narcotráfico, al paramilitarismo, a la política del gobierno del presidente Gaviria, de la cual usted fue ministro. ¿Qué pasó? Pues yo creo que no es cierto. De la apertura, el lástima que no esté aquí el doctor Alfonso, pero lo citaremos a un debate aquí pero entre ustedes. No es cierto. Yo creo que lo que es cierto es que ha habido un descuido histórico frente a esas regiones. Un descuido histórico porque son regiones en las cuales hay, digamos, unas tendencias económicas que van en contravía con las realidades económicas internacionales. La gente que va a sembrar coca a zonas aisladas, sin carretera, sin necesidad de, digamos, sin posibilidades de servicios públicos, y yo creo que en eso es necesario que el país vuelque esfuerzos a generar oportunidades en educación, a generar oportunidades en protección social, porque esa es la única manera en la cual Colombia puede ser una sociedad más equitativa. Pero las oportunidades de corto plazo, esos 400.000 campesinos que usted citó ahorita como cifra anual, que están saliendo al desempleo, a la violencia, si se quiere, a buscar por caminos alternativos. Una fracción. Yo creo que la inmensa mayoría permanecen en situación de pobreza sin entrar en grupos violentos. O sea, no es la mayoría los que entran. No son los 400.000, son el 5, 3, 2%. Pero lo importante son los 400.000, no los pocos que entran a los grupos armados, los 1.000 o 500 o los que sean. Yo creo que es una responsabilidad de equidad de esta sociedad. Pero ¿cuál es el programa? Porque no se ve es un programa en alimentos, inversión en desarrollo regional. Inversión en desarrollo regional es generar oportunidades de inversión en esas regiones, de inversión productiva, en el campo, en alternativas de producción campesina. ¿Alimentos? ¿Agroindustria? Producción de alimentos, pero también mecanismos que signifiquen una organización campesina. No es solamente, digamos, inversión, es también organización. Lo que se ha demostrado en programas exitosos campesinos en otras partes del mundo y en Colombia, en los que ha habido, es que solamente con organización que vincule al productor con el que hace el procesamiento y con el que vende, como puede tener éxito, digamos, una organización campesina y cómo puede mejorar el nivel de vida campesino. Distribución de tierras, yo soy, digamos, un firme convencido de que es necesario en Colombia hacer más distribución de tierras, hacer más reforma agraria. No solamente en tierras de los narcos, sino en tierras que son apropiadas para producción campesina. Pero no es el campesino solo el que puede tener éxito, es un campesino asociado a otros campesinos. Es un campesino que esté vinculado a una cadena de comercialización. Y es un campesino que a través de esa cadena de comercialización pueda recibir capacitación, crédito, protección social. Organización me parece que es el tema fundamental en una política campesina. Ya continuamos con Rafael Pardo analizando la situación del país, las candidaturas presidenciales, y en unos minutos estaremos de vuelta.
Continuamos con el ex senador y ex ministro Rafael Pardo, precandidato liberal a la consulta que se va a presentar ante los liberales el 19 de junio. El 7. El 7 de junio de los corrientes de este año, en el que el doctor Pardo está presentando parte de sus puntos de gobierno, entre ellos la reforma agraria, una reforma agraria distinta a la que planteó aquí el senador Petro, que consistía en expropiar la tierra de los narcos y redistribuirla de una manera productiva. ¿La suya en qué consiste? No, también, por supuesto, hay que buscar quitar la tierra a quienes la han obtenido por vía de violencia o por vía de dineros ilícitos, eso es por supuesto. Y que no la tiene produciendo. Que no la tiene produciendo, que la tienen congelada, que ha generado un aumento en la renta de la tierra muy grande, los arriendos son muy altos porque hay poca tierra, digamos, en el mercado, pero yo no restringiría el tema exclusivamente a las tierras de los narcos. Yo creo que hay que hacer un programa de reforma agraria donde se necesite redistribuir tierra. Y yo creo que eso pues tiene que ser digamos, un principio liberal que ha sido históricamente y que me parece que es la única manera de traer equidad y tener una mejor capacidad de producción para el campesino en el campo. Pero repito, no es solamente la parcela de tierra, es la organización de productores con procesadores y con comercializadores, como se puede realmente tener éxito en programas de desarrollo rural. ¿Y si será competitivo ese campesino colombiano organizado comparado con los campesinos de otros países que llevan tantos años? Depende del cultivo, pero hay unos, digamos, incluso en cultivos de plantación se ha mostrado en ejemplos importantes, por ejemplo palma en el Magdalena Medio, que se puede hacer cultivo de palma, que es de plantación, se puede hacer a través de asociaciones de campesinos, de cooperativas de campesinos, vinculados a procesamiento del aceite y a la venta del aceite, pero ese es solo un ejemplo, pero hay muchos en el mundo. O sea, la inmensa producción de vino en Europa es hecha por cooperativas de campesinos y son productos globales, son productos de alta calidad, de alto valor, es decir, no es tanto el tipo de producto, sino tener la certeza de que es la organización campesina la que puede llevar al mejoramiento en las condiciones de vida de los campesinos. Un campesino empresario. Volvamos al tema político, porque no hay claridad sobre lo que le depara al país. ¿Qué va a pasar al interior del Partido Liberal? Ahí vemos al presidente Samper lanzando unas pullas muy fuertes contra el director del partido, César Gaviria, apoyando a un candidato posiblemente del polo democrático de otro partido. ¿Qué es lo que pasa? No, el Partido Liberal tiene una dirección, digamos, respetada por la inmensa mayoría del partido, por la mayoría abrumadora del partido, que es la del presidente César Gaviria. El partido tiene unas reglas en las cuales va a tener el 7 de junio la consulta para elegir directivas del partido, o sea, los directorios departamentales y municipales y los delegados a la convención del partido que va a ocurrir en septiembre. Hay la propuesta que se va a discutir la semana entrante, yo creo que va a ser aprobada, de que ese mismo día sea también la consulta para elegir el candidato único del partido a la presidencia. Entonces el partido a mediados del año va a tener un mandato nuevo en la dirección, va a tener directorios nuevos, va a tener un programa unificado y un candidato único. Eso nos permite enfrentar el panorama político colombiano, el futuro, que es muy incierto para todos los partidos, con claridad. Si el Partido Liberal se organiza de esa manera que le estoy planteando, que es lo que se ha convenido, el partido va a tener una organización clara, va a estar en capacidad de buscar coaliciones con otras fuerzas si parece conveniente y estratégicamente útil para el partido, y de fortalecer sus listas al Congreso en las elecciones de marzo del año entrante. No me contestó qué pasa con el presidente Samper, que está torpedeando. No, el presidente Samper da declaraciones, pero el presidente Samper no es parte de la dirección del partido. Pero es parte del partido. Pues él es militante del partido, por supuesto, pero él no es parte de la dirección, o sea, él tiene opiniones muy importantes, muy respetables, pero eso no es la opinión de la dirección, ni él hace parte, digamos, de ningún órgano de dirección del partido. Digamos que ganó el alineamiento más cercano a la ideología del presidente Gaviria que la del presidente Samper. No es un tema ideológico. No es un tema ideológico. ¿Clientelista el tema? No. Clientelista serán otros. No, es un tema de reglas de partido. El partido eligió una dirección, eligió al presidente Gaviria. El presidente Gaviria tiene unos mecanismos de dirección que son lo que le dan autoridad y mandato político sobre el partido. En junio va a haber otra elección de directorios y de delegados a la convención.
ahí se elegirá otra dirección del partido. Entonces, el presidente Samper es una voz muy importante, pero él no está en la dirección del partido. ¿Qué pasará después antes de pasar a después de la consulta? ¿Piedad Córdoba sería una candidata dentro de esa lista de precandidatos del Partido Liberal? Pues ella no ha dicho que sí, yo creo que sí puede serlo. Me parece que es una figura muy importante en el país en este momento, es una figura que ha hecho una labor de mediación fundamental para liberar varios colombianos que han estado años en el secuestro, y ella es parte de la política, por lo tanto me parece perfectamente natural y razonable que ella haga parte del grupo de precandidatos liberales y que juegue, digamos, su aspiración en esa candidatura. ¿Con quién cree que va a ser la contienda final en el Partido Liberal? Diga usted. ¿Qué va a pasar después? ¿Es posible una alianza con el Polo Democrático, como lo plantea Gustavo Petro, entre otros? Digamos, hay varias alternativas. Una es, si se aprobare en la reforma política una consulta interpartidista, o sea que un partido pueda con otro partido acordar una consulta para escoger de esos dos partidos cuál de sus candidatos sea el que apoye. Eso podría ocurrir en marzo del año entrante en la elección de Congreso. No ha habido conversaciones con nadie. En el Congreso está la reforma política que no se ha aprobado. Si se aprueba, habría una posibilidad, digamos, en función de necesidades políticas y por supuesto, de coincidencias políticas, buscar alguna consulta interpartidista. Pero no ha habido hasta el momento, pues no existe el instrumento, ni existen conversaciones, pero es una posibilidad que puede existir. ¿Cómo piensan ustedes derrotar al presidente Uribe en las elecciones del 2010? No sabemos si va a estar. Supongamos que va a estar, ¿cómo lo derrotarían? No, pero es que tampoco me ponga a contarle toda la estrategia. No, el punto es este. El liberalismo quiere hacer una política en la cual tenga su programa y su propuesta, una propuesta liberal. A partir de esa propuesta liberal de unidad en candidatura, en programa y en estrategia política, buscar, digamos, alternativas o una coalición con otro partido, una coalición de gobierno para buscar ganar la presidencia y gobernar con otro partido u otros partidos, o buscar esa opción, el Partido Liberal, digamos, solo ir a primera vuelta y de entrar en segunda vuelta buscar coaliciones con otros sectores. Por lo tanto, hay todavía mucha agua por correr debajo de los puentes. La mayoría de los críticos o de las personas que están interesadas en el devenir de la política colombiana y en la próxima presidencia dicen que el gran problema que hay es que los demás candidatos son muy pequeños desde el punto de vista electoral y experiencia al lado del presidente Uribe, y que eso le da una gran ventaja. ¿Usted qué opina? Sí, eso le da una gran ventaja, por supuesto. Ese es uno de los temas que produce la reelección. Y es que la figura presidencial, los medios de que dispone el presidente, toda la capacidad mediática que tiene un presidente, pues por supuesto se genera en favorabilidad hacia su persona. Y aún más un presidente como el presidente Uribe, que tiene un estilo de gobierno en el cual se refuerza el personalismo en el ejercicio de gobierno, pues se produce aún más esa circunstancia. ¿Cree que hay condiciones democráticas en el sentido de libertad o igualdad de acceso a los medios de comunicación, a los canales privados en especial? La reelección mostró dificultades de competencia, a pesar de que hubo una ley que buscaba oportunidades electorales iguales. De hecho no las hubo y eso fue evidente. No las hubo en acceso a los medios, no las hubo en financiación, no las hubo en la capacidad del gobierno de generar alianzas políticas por temas, digamos, clientelistas del gobierno, que maneja y busca, digamos, alianzas a través de mecanismos clientelistas. No hubo ese tipo de igualdad. Eso fue claro en la primera reelección. Si hubiera una nueva reelección, pues sería mucho más agudo esta circunstancia de dificultad. Desde el punto de vista de la ubicación de Colombia en el mundo, ¿qué significaría tener un tercer mandato del presidente o, por el contrario, tener la renovación? ¿Cómo estaría mejor posicionada Colombia para sus relaciones internacionales, económicas en especial, que van a ser fundamentales para el desarrollo de la igualdad que tanto queremos en Colombia?
Pues el presidente Obama dijo una frase en su posesión muy interesante, ¿no? Sobre los regímenes que quieren perpetuarse, que no son, digamos, bien vistos por Estados Unidos. No importa que sean bien vistos o no por Estados Unidos, lo que quiero señalar es que hay una nueva realidad política en Estados Unidos, en la cual me parece que van a primar elementos fundamentales como derechos humanos y promoción de la democracia, mucho más que en el gobierno anterior norteamericano. Por supuesto, la comparación siempre es la de nuestro vecino, la del presidente Chávez. El próximo domingo tiene un referéndum en el cual se sabe si sí o no, si puede o no ir a una nueva reelección. Yo creo que eso va a generar, digamos, una necesaria circunstancia de comparación con la situación colombiana. Si Chávez gana el referendo y busca la reelección, referendo y mecanismo que ha sido criticado por muchos colombianos, pues una situación paralela en Colombia pues generaría el mismo tipo de críticas. Si Chávez pierde el referendo, y aquí se insiste en el referendo, el único destinatario de la advertencia del presidente Obama en todo el continente no sería el presidente Chávez, sino el presidente Uribe. Ya continuamos con Rafael Pardo en la consulta. Continuamos con Rafael Pardo en el análisis de la situación política colombiana, precandidato presidencial por el Partido Liberal, y estábamos analizando el tema de Estados Unidos, de Obama y de la relación contraria a la que tenía el presidente Uribe con Bush, que se está planteando ahora con Obama. Pues estamos en una situación en la cual Estados Unidos ha declarado formalmente recesión, Europa también. Venezuela va a disminuir su crecimiento notablemente. Con Ecuador hay dificultades, digamos, diplomáticas que han hecho que el comercio con Ecuador se reduzca. Esos son los principales destinos de los productos colombianos. Por lo tanto, aquí vamos a tener una situación económica muy distinta a la de los años anteriores. Y eso exige unas relaciones internacionales distintas a las que se tenían antes. El desprecio hacia América del Sur que ha tenido este gobierno, me parece que hay que reevaluarlo. América del Sur se vuelve, digamos, una zona con la cual hay que tener relaciones comerciales y por supuesto diplomáticas, pero comerciales mucho más activas que las que se tenían antes. Depender únicamente de Estados Unidos, digamos, como socio comercial, yo creo que es un error. Por supuesto sigue siendo para Colombia el primer destino de exportaciones, pero me parece que hay que mirar otro tipo de mercados en ese sentido. Venezuela y Ecuador suman 6.000 millones de dólares. Claro, Venezuela es el segundo mercado de exportación para Colombia. 18%. Y es el primero en manufacturas. O sea, Colombia exporta 75% de sus exportaciones a Venezuela son manufacturas. Y vienen de regiones que no se esperan, no de las regiones de frontera. Lo que exporta Colombia a Venezuela viene de Manizales, de Medellín, de Bogotá. Los productos agrícolas vienen de Santander y de la costa, y de norte de Santander, pero las manufacturas vienen del centro del país. La CUT estimó 1 millón de empleos que se perderían vinculados al comercio con Venezuela. Entonces el tema no es solamente de empresarios, ni de pataletas, ni de relaciones, digamos, tan oscilantes como el carrusel que hay en las relaciones entre Colombia y Venezuela. Es un tema fundamental para la vida de muchos colombianos. ¿Cómo se explica que no le cobran al presidente el deterioro de las relaciones con prácticamente todos los vecinos, Venezuela, Ecuador, con Brasil, mal que bien ha logrado restablecer una relación más fluida? Pero ¿cómo se explica que un gobernante que piensa en el país deteriore a tal grado las relaciones? Esa es una paradoja mediática, llamamos así, de información. Cuando había grandes precios de productos internacionales y Colombia estaba creciendo, era por el ministro de Hacienda. Apenas se empezó la crisis internacional y empezaron los problemas aquí, ahí sí el tema es responsabilidad internacional y no del gobierno. Eso es parte del ejercicio, pues, por supuesto, de poder y de influencia mediática que tiene un gobierno, es mostrar la realidad
digamos, de una manera que le conviene al gobierno. Yo creo que ni el auge fue responsabilidad del gobierno exclusiva, sino esencialmente buenos precios internacionales, ni la caída ha sido, digamos, responsabilidad del gobierno, sino también parte de un ciclo internacional. Pero en lo que sí hay que tener, digamos, poner siempre mucha atención, es cuál es el plan que tiene el gobierno para afrontar, digamos, esta crisis internacional que se ve en lo financiero y en lo económico. El gobierno colombiano no ha mostrado, digamos, un programa coherente ni creíble en ese campo. Ni una acción. Pues lo que hizo fue, el mismo día que anunció que había un déficit de 6 billones en las finanzas públicas que no estaba en el presupuesto, ese mismo día dijo que iba a invertir 55 o 60 billones en infraestructura. En lo cual los gremios le dijeron, perdone, esos son los programas que estaban en el presupuesto. No hay nada nuevo. Y otros le dijeron, no, la mitad de eso es inversiones del sector privado que todavía no hay, digamos, ni garantizadas ni tienen, digamos, reglas para que puedan darse. Yo creo que está en mora el gobierno de hacer un programa real de salvamento de la economía, como el que acaba de hacer el presidente Obama en Estados Unidos, con muchas dificultades, pero acaba de aprobar el Congreso norteamericano, después de grandes esfuerzos políticos, un programa de inversión, de salvamento, de aumento en créditos, de aumento en protección social. Y yo creo que Colombia tiene que hacerlo y el gobierno hasta ahora no lo ha hecho. Está bien reconocer que la realidad en la crisis internacional no es del gobierno colombiano, como el auge tampoco fue mérito de los ministros de Hacienda colombianos. Pero en el plan de salvamento sí el gobierno está en déficit de hacer un plan creíble y de presentarlo y de ponerlo en práctica. Y en el tema militar, que genera tanto gasto, en un escenario de crisis económica, también es previsible que la disminución de la ayuda de Estados Unidos militar, así no llegue directamente en dinero, sino en equipos y asesoría, afecte al gobierno porque le va a tocar sacar esos recursos del bolsillo de los colombianos para sostener el tren de guerra. Sí, la ayuda militar de Estados Unidos no es tan grande como a veces se plantea. ¿600 millones de dólares? Sí, correcto, pero de parte de los impuestos que pagamos los colombianos, hay 10 veces más, digamos, sí, pero esos 600 hacen faltica. No, pues claro, cualquier peso hace falta. Yo creo que hay que sostener la inversión en fuerzas militares. Me parece que hay que redistribuir parte de la inversión de seguridad. ¿Cuánto le vale al país esa inversión frente al PIB? 12 billones. Hay que redistribuirla en otros sectores. Y yo creo que hay un sector que es necesario que contribuya más a la seguridad, que son las grandes propiedades rurales de este país. Me parece que es necesario plantear, y así lo he planteado, sabiendo que eso no le gusta a mucha gente, que exista una especie, yo he planteado una sobretasa al impuesto predial rural de las grandes propiedades, exclusivamente para el tema de seguridad rural, para el tema de crear una fuerza rural de seguridad permanente y profesional, que permita consolidar la seguridad. Yo creo que es indispensable no solamente que eso se establezca, sino que se financie, digamos, de una manera mucho más clara por parte de las grandes propiedades rurales, que a mí me parece que se han beneficiado mucho de valorización de tierras. Claro, fueron muy perjudicadas en otras épocas, pero yo creo que es razonable que ellos contribuyan a una mejor seguridad rural que lo que existe hoy en día. Con el peso que tienen ellos en el Congreso, ellos, quiero decir, los terratenientes representados en congresistas que reciben apoyo de esos grandes terratenientes, ¿cree que es viable esa propuesta? Pues yo creo que lo primero es plantearla, porque a mí me parece que el tema de la carga tributaria es una carga tributaria que tampoco es equitativa. Volvemos a los temas de equidad. Aquí dos colombianos que ganan la misma cantidad de dinero mensual no pagan los mismos impuestos. Si hay uno que está por un tipo de contrato y otro por otro, no reciben la misma protección social. Dos empresas colombianas que tienen el mismo balance no pagan los mismos impuestos. Si hay una que está en un sector y otra en otro. Yo creo que la carga tributaria esencialmente hay que buscar que se amplifique y que se amplifique hacia sectores que hoy no contribuyen de la misma manera tributariamente que los sectores urbanos que sí contribuyen, o industriales que sí contribuyen, digamos, con la carga tributaria establecida, particularmente las grandes propiedades en el campo.
Hay un tema del que tendrá que ocuparse el presidente que hereda, el presidente Uribe, y es la reinserción, la incorporación o el final del proceso con los paramilitares. ¿Cómo ve el futuro de ese proceso tan enredado y complejo, con extradiciones, con sentencias débiles, etcétera? Pues yo, digamos, distinguiría dos temas en eso. Uno, el tema de víctimas. Me parece que ahí hay un déficit muy grande en este proceso, el proceso que hizo este gobierno. Si bien la ley da un reconocimiento específico y concreto a quien es víctima, ese reconocimiento no se traduce en acciones concretas de parte del Estado. Hasta ahora no ha habido una sola sentencia de reparación dentro del proceso de justicia y paz. El gobierno dictó unos decretos de reparación administrativa que no se han puesto en práctica y que todavía son muy controvertidos. Hay una ley de víctimas que presentó el Partido Liberal, que el gobierno ha estado oponiéndose, digamos, a la aprobación de esa ley de víctimas. Por lo tanto, el tratamiento de las víctimas a mí me parece que tiene que ser mucho más claro y más contundente, como lo plantea la ley de víctimas que está en el Congreso, y eso, digamos, permitiría avanzar en el tema de la reconciliación. Otro es el tema de los excombatientes, que es el de los paramilitares que se reinsertan, los exguerrilleros que se reinsertan, sobre lo cual hay muchos programas y hay programas que andan bien, otros mal, pero en general, digamos, hay mucha atención a estos 50.000 colombianos que dejaron las armas y se incorporaron a la vida civil. Por supuesto, hay que mirar que los programas lleven a incorporación a la vida civil normal, sin subsidios, digamos, indefinidos, sin mecanismos de reciclaje de criminales, que también ha ocurrido, pero me parece que esos programas hay que... Bandoleros urbanos. Exacto, entonces les cambian de nombre, entonces ya eso no importa porque no son paramilitares, sino... Bactrim. Bandas criminales. No sé qué, eso, digamos, me parece que requiere atención, pero lo que me parece es que se está generando un gran tema de inequidad entre los ex paramilitares y ex guerrilleros con los ex soldados. Quien presta servicio militar obligatorio en Colombia es una persona que está en los niveles de pobreza más grande de Colombia. O sea, presta servicio militar quien no ha terminado los 18 años de educación secundaria. ¿Eso por qué ocurre? Por razones de pobreza. Esta persona presta servicio militar en nombre de todos, o sea, en nombre de todos, en defensa de todos, de la legitimidad, y por supuesto es un servicio. Pero me parece que tiene que haber un mecanismo de equidad para que esa persona pueda mejorar su condición social después de haber prestado el servicio militar. Se premian mejor a los violentos que a quienes, bajo la legitimidad del Estado... Ese mensaje hay que borrarlo porque es un mensaje de inequidad. Que el delito sí paga y que el que es paramilitar, sí paga en Colombia, que el claro, que es ex paramilitar tiene beca, tiene crédito, tiene ayuda psicosocial, y el que es ex soldado y no tiene penas, no tiene ninguna posibilidad de mejorar su condición de vida, es una sociedad inequitativa. ¿Cómo lograría esa equidad? Yo creo que hay que establecer programas para que los ex soldados del servicio militar obligatorio puedan tener posibilidad, por lo menos, de terminar el ciclo secundario. Que les den una tierrita de los paras. Eso podría ser una alternativa. Mucha gente también promete en el debate que van a tener en el Partido Liberal destapar, recordar el pasado. Entre ese pasado está su alianza con el presidente Uribe y su alejamiento. Cuéntenos cómo fue ese alejamiento y por qué no volvería a ser uribista. No, yo estuve con el presidente Uribe cuando era candidato. Yo lo apoyé para la elección del 2002. Estuve durante los primeros 2 años de gobierno en la coalición de gobierno. Voté los proyectos fundamentales de la coalición uribista. Yo voté la reelección, yo voté el referendo, fui muy activo en el referendo del 2003 y creo que es una pena que no se haya aprobado. El referendo tenía cosas muy buenas que hoy estamos todavía llorando porque no se han aprobado. Y me retiré de esa coalición por discrepancias con la Ley de Justicia y Paz y con el manejo del proceso paramilitar. Y me retiré de esa coalición diciéndolo, y lo dije públicamente, dije, este proceso de paz está permitiendo que a su amparo se genere una coalición entre sectores políticos y sectores paramilitares que le va a hacer mucho daño a la democracia. ¿Y en eso estamos? En esa coalición no quiero estar, me salgo. Entonces, claro, hay gente que dice, no, usted estuvo, sí, yo estuve con el presidente Uribe. Creo que no lo he ocultado, no solo no lo he ocultado, sino estuve en temas que me parece que son vigentes. Pero es que lo que hace la mayoría de la gente es irse de la oposición al gobierno, acercarse al sol que más alumbra.
Yo me salí de la coalición de gobierno y me fui a la oposición. Y estoy en la oposición y estoy muy contento de estar en oposición en este momento al gobierno, y estoy tranquilo porque creo que hice bien lo que corresponde a mantener mis principios. Pero si uno sigue su análisis, encuentra que lo que usted está diciendo es que el presidente Uribe logró una coalición entre los paramilitares y los sectores más tradicionales o más pro-paramilitares de la clase política, que esa alianza es la que lo hizo usted salirse de la coalición uribista. ¿Cuántos congresistas hay investigados por parapolítica? Más de 70, pero ya continuamos en esta discusión. Más de 70, ¿no? 80. Vamos a hacer una pausa en la consulta y ya continuamos. Más de 80 congresistas están vinculados al proceso de la parapolítica, y que es que el 90% de la coalición de gobierno. Es decir, ¿usted considera que el presidente Uribe logró esa coalición de los sectores más pro-paramilitares, pro-violentos? ¿Cómo es su análisis? Yo no tengo evidencia de que haya sido el presidente. Lo que sí tiene evidencia todo el mundo es que en esa coalición, en la coalición de gobierno, hubo una alianza mayoritariamente con grupos paramilitares, mayoritariamente de la coalición de gobierno. Es decir, mi acusación no es al presidente, yo no tengo evidencia sobre eso. No conozco evidencia de que haya relación entre el presidente y la, digamos, una solo recibe los beneficios de esa coalición. Pero la coalición sí hizo todo eso. Sí. O sea, el presidente recibe los beneficios de esa coalición, pero no está vinculado. Miren los resultados electorales, miren los resultados de investigaciones judiciales. ¿Qué pasó que se pararon esas investigaciones? Venían a un ritmo y de pronto todo se calmó. No sé. Pues yo espero que no se hayan parado, pues que se haya investigado lo que haya tocado investigar. ¿Qué implica para el país, desde el punto de vista de sus instituciones, que se consolide una coalición de esa naturaleza de la que estamos hablando, esté o no el presidente involucrado en ella? Es que yo creo que hay un problema central del sistema político colombiano, que tiene que ver con una arquitectura del sistema político que es el individualismo del sistema. O sea, cada persona que quiera hacerse elegir hace su propia campaña, es su jefe de finanzas, su jefe de publicidad, su gerente, y busca llegar a una corporación pública. Esto antes del 2003 se llamaba Operación Avispa. O sea, cada uno se inscribía y eso produjo el proceso 8000. 20 y pico de congresistas condenados, estuvieron presos mucho tiempo. Por recibir dinero del cartel de Cali. 10 años después, o sea, una generación después, la clase política colombiana otra vez entra en un proceso dejarse fletar por los recursos del narcotráfico. Del narcotráfico, de grupos ilegales, o sea, buscando favores políticos por el individualismo político, entran en coalición con sectores ilegales. Dentro de una generación, dentro de 10 años, si no hacemos una corrección y un cambio en el sistema de la arquitectura política, probablemente vamos a tener otra generación también vinculada al grupo ilegal de moda. Hace 10 años o 15 eran el cartel de Cali, hace 5 o 6 años eran los paramilitares, dentro de unos años no sabemos qué. Mientras exista política individual y el acceso a la política no sea un ejercicio colectivo, sino individual, vamos a tener una puerta de entrada gigantesca a la penetración de dineros ilícitos, de violencia, de crimen organizado, de mafia a la política. Usted promovió y fue un motor de la alianza de la reinserción del M-19 a la vida legal, a la vida legítima. ¿Sigue promoviendo la solución política negociada ante el conflicto armado, con las FARC en particular? Sí, yo creo en la solución política al conflicto. Creo que es la manera más eficaz y más menos cruenta de terminar un conflicto. Creo que, y lo sé, digamos, por historia, por leer, ninguna guerra se acaba sola. Ningún conflicto se termina solo. Hay que acabarlos. Hay que hacer un plan
igual a un plan de guerra en términos de esfuerzo, de costos, de dedicación para terminar una guerra, igual que un plan para hacer una guerra o para empezar. Por eso yo creo que es necesario que en Colombia tengamos un programa para terminar la guerra. ¿Cómo sería el programa con las FARC, para acabar la guerra con las FARC? Yo no haría un programa con las FARC, haría un programa con la población. ¿En qué consistiría? Desarrollo regional, reconocimiento de atención a las víctimas, reconocimiento de atención a excombatientes, no solamente de la ilegalidad, sino excombatientes del servicio militar obligatorio, con un programa que atienda regiones, víctimas y personas que han estado en el conflicto. Creo que necesariamente mejoramos las condiciones y las posibilidades de paz en este país. Pero no se va a sentar a negociar con las FARC. No empezaría por sentarme a negociar. Yo creo que la paz no puede empezar por la negociación. Tiene que empezar por un programa que sea dirigido a la población, no a los jefes de los grupos A la población armados. En las zonas de conflicto armado. En las zonas de conflicto y a la población que ha sufrido la violencia, que son las víctimas, y que ha estado en la violencia, que son los excombatientes. Sí. Pero no a los jefes de los grupos armados. O sea, es privilegiar a los civiles frente a los actores armados ilegales. Y una vez llegue, esa sería la primera etapa, llevar al Estado, llevar soluciones sociales. Si hay negociación, pues yo tengo claro, lo he hecho, sé, digamos, cuáles son los principios de negociación. Hay un solo principio en negociación con un grupo ilegal. El propósito de la negociación es que ese grupo ilegal se termine, que deje de existir. Ese es el principio. El principio no es negociar, el propósito no es dialogar, el propósito es que eso sirva para que ese grupo deje de existir. Y el caso de las FARC, ¿cómo lograría que esa negociación se establezca con ese principio, con ese propósito que es dejar? Yo no empezaría a especular cómo hacer la negociación. Yo lo que estoy trabajando es cómo construir una política de pacificación hacia regiones, hacia víctimas y hacia excombatientes. O sea, dejaría la guerra que siguiera su curso y arrancaría con este plan de inversión. No creo que hacer una política una oferta de diálogo hoy sin bases sociales contribuya a que la guerra termine más rápido. O sea, mantendría la presión armada. Yo mantendría la presión armada, tendría además una estrategia judicial que hoy no la hay. Hoy no hay una estrategia judicial en la política de seguridad democrática. Hoy hay una ley para cada tipo. Rojas se entrega con la mano de un individuo y a ese le hacen una norma especial, después llega Isaza y le hacen otra, después el otro le hacen otra, le proponen a Jojoy otra norma. Es decir, no hay una estrategia judicial, tiene que haberla. Tiene que haber una estrategia judicial. ¿Cómo se va a tratar a las personas que abandonan el conflicto? ¿Cómo se va a permitir que ellos ingresen a la vida civil? ¿Bajo qué tipo de esquemas jurídicos se va a hacer ese tránsito? No hay una estrategia tampoco internacional en el tratamiento del conflicto. No la hay. Colombia ha tenido fracasos reiterados en la idea de que se califique como terrorista a las FARC. No porque las FARC no sean terroristas, claro que son terroristas, pero esa estrategia no le ha funcionado a Colombia, salvo Estados Unidos, que la ha recogido. El resto de América Latina tiene otras opiniones. Aquí no hay una estrategia judicial tampoco en cómo tratar a los grupos armados. Aquí hay un tratamiento legal y penal a los rebeldes, pero no hay un tratamiento sobre la pertenencia al grupo terrorista. Observa usted que es experto y ha escrito libros sobre el tema de la paz, la guerra y conocedor muy profundo de las FARC como ministro de Defensa que fue y seguidor del tema. ¿Observa algún cambio de comportamiento político con la designación de Cano como comandante de las FARC? Y después de 6 años de guerra con el presidente Uribe, ¿qué observa? ¿Cuál es su análisis? No observo en las FARC ningún cambio de comportamiento. Cano es lo mismo que Marulanda. Cano es lo mismo que Marulanda, con menos ascendencia sobre las FARC. Pero le contestó por lo menos a Piedad Córdoba y al grupo que firmó la carta, y ese es un giro que no se preveía mientras estuviera Marulanda de comandante. Sí, pues era la primera cosa que tenía que hacer Cano. Digamos, hacerse notar como comandante. Entonces no hay cambio político. No hay cambio militar después de 6 años, las confrontaciones tienden a... Sí, las FARC están debilitadas, por supuesto. Han perdido estructuras en muchas regiones del país, han perdido capacidad política. Creo que el cambio más importante que ha sufrido, porque las FARC no lo han notado, que ha sufrido la sociedad colombiana, es lo que se expresó en las marchas del año anterior. Y es un rechazo contundente, sólido y colectivo a la existencia de las FARC.
O sea, usted no se inscribiría dentro de la categoría que José Obdulio Gaviria y el presidente Uribe llaman los caguaneros, que es volver al diálogo. No, yo creo que lo que le digo, no hay ninguna guerra que se haya terminado sola, pero no creo que una propuesta de diálogo sin que tenga, digamos, sustentándola, una propuesta de pacificación que vaya dirigida a la población, tenga ningún éxito. No solamente tenga éxito, creo que sería contraproducente. Pues vamos, para terminar, con el escenario político a las elecciones. El electorado colombiano ha cambiado mucho en los últimos años y ya no obedece, como usted lo dijo, estructuras políticas organizadas, sino más bien a corrientes de opinión que se forman en las ciudades y que escogen sus candidatos con criterios muy distintos, como ocurrió en Estados Unidos con el presidente Obama, con criterios muy distintos a los tradicionales. ¿Cómo está viendo usted esas elecciones? ¿Cómo van a votar los jóvenes, las generaciones urbanas? ¿Qué los va a llevar a votar por usted o por Petro? Sí, yo he visto muy activas las generaciones jóvenes, y las vimos muy activas en las marchas espontáneas que se hicieron en el año 2008. Eso muestra un activismo, digamos, a niveles, no digamos que sin precedentes, pero a niveles mucho mayores que antes. Es decir, jóvenes que salen a decir: no me gusta esto, me expreso de esta manera. Creo que muestra que la sociedad colombiana tiene capacidad de cambiar por la vía democrática. Lo vimos en las elecciones del 2007 en algunas regiones, en las cuales organizaciones, digamos, paramilitares asolaron a regiones, el Cesar, por ejemplo, y en el Cesar ganó un señor que 4 años antes le habían impedido participar en las elecciones. La oposición. Un señor que no estaba en ningún partido tradicional. En el Atlántico se expresó también una votación, digamos, espontánea y masiva en favor de un candidato que expresaba algo distinto a la organización de la coalición que hicieron maquinarias tradicionales en el departamento del Atlántico. Cartagena. En Cartagena también una candidata que había tenido en 2 ocasiones anteriores resultados electorales no muy importantes. Resulta que la gente empezó a mirar con atención y votó por ella y no por el candidato con el cual estaban todos los sectores políticos. Sí, yo creo que hay muestras de que la ciudadanía tiene capacidad de expresarse en las elecciones y de mostrar un cambio. ¿Cómo se hace para cautivar que ese cambio, digamos, sea un cambio en función de una profundización de la democracia? Eso es lo que creo que va a permitir esta campaña. Pues que sea una apertura democrática y que los votantes urbanos escojan con mayor libertad, como lo ha puesto en varios ejemplos de presente el doctor Rafael Pardo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Ramón. En la consulta. Muchas gracias.